Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio del libro de Habacuc. Este libro se sitúa históricamente en un momento de transición decisiva en el antiguo cercano Oriente, cuando el equilibrio de poder imperial estaba colapsando y dando paso a una nueva hegemonía. Este contexto no solo explica la ansiedad política del período, sino que proporciona el marco necesario para comprender la intensidad teológica del mensaje del profeta. La revelación de Habacuc recibe, la revelación que Habacuc recibe no ocurre en un vacío, sino en una coyuntura histórica donde el orden internacional se desmorona y la fidelidad del pueblo del pacto se encuentra severamente comprometida. Desde el punto de vista geopolítico, el declive del imperio asirio marcó el fin de una nueva era de dominio que había definido la política regional durante más de un siglo. Asiria, instrumento previo del juicio divino contra el reino del norte, había comenzado a debilitarse interna y militarmente. En este vacío de poder emerge Babilonia, como la nueva fuerza dominante caracterizada por una expansión rápida, agresiva y sistemática. Esta transición explica por qué Habacuc identifica a los caldeos como el instrumento inmediato del juicio divino, como lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 1, donde nos dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. La evidencia histórica externa confirma este escenario. La Enciclopedia Británica describe el surgimiento del imperio babilónico o neobabilónico como el resultado directo del colapso asirio a finales del siglo VII a.C., señalando que Babilonia consolidó su poder mediante campañas militares extensivas que transformaron el mapa político del cercano Oriente. Este marco coincide plenamente con el trasfondo histórico implícito en el libro de Habacuc. Desde Babilonia aparecen unas potencias emergentes y temibles. En el plano arqueológico, los registros provenientes de Babilonia y de las regiones circundantes confirman la brutalidad y la autosuficiencia ideológica del imperio caldeo. Aunque el libro de Habacuc no describe campañas específicas, su caracterización teológica concuerda con los datos históricos disponibles. El texto bíblico señala que su poder se fundamenta en sí mismo y que su justicia procede de su propia fuerza, como lo podemos ver en el versículo 7 de este mismo capítulo 1, donde nos dice: su justicia y su dignidad proceden de sí mismos. Esta afirmación no es meramente retórica, sino una descripción coherente con la mentalidad imperial documentada en fuentes antiguas. Desde la perspectiva del pacto, este contexto histórico adquiere una dimensión teológica crítica. Judá no enfrenta únicamente una amenaza externa, sino una confrontación directa con las consecuencias de su infidelidad. La ley había sido debilitada, la justicia torcida y el justo oprimido, como ya se ha establecido. Esto lo podemos ver en Habacuc 1, versículo 4. La irrupción de Babilonia no representa un accidente histórico ni un fracaso del gobierno divino, sino la activación disciplinaria del pacto. Dios permanece fiel a su carácter santo,
aun cuando emplea instrumentos impíos para ejecutar su juicio, como lo podemos ver en Habacuc 1, versículos 12 y 13. Este contexto también explica el carácter escandaloso del mensaje para el profeta. Históricamente, Judá espera liberación, no invasión, corrección interna, no sometimiento a una potencia pagana. Sin embargo, la revelación divina redefine las expectativas del pueblo. El juicio no llega primero como restauración, sino como purificación. La situación histórica obliga a Habacuc y al lector a confrontar una verdad incómoda. La soberanía de Dios no está subordinada a las expectativas del pueblo del pacto, sino a su justicia perfecta. Así, el contexto histórico completo del libro de Habacuc revela que la crisis que enfrenta el profeta es simultáneamente política, moral y teológica. El colapso del orden internacional, la corrupción interna de Judá y la fidelidad inquebrantable de Dios convergen en un mismo escenario. Este trasfondo prepara el terreno para comprender que la respuesta divina no consiste en una explicación detallada de los acontecimientos, sino en una redefinición del modo de vivir del justo en tiempos de juicio y espera. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos la exégesis de Habacuc, capítulo 1. Mil bendiciones.